Cristo, a su nombre, gloria, a su pueblo, la victoria. gloria a nuestro Padre hermoso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? En victoria, En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Bienvenido, Señor Jesucristo, primeramente a usted, luego a su iglesia aquí presente y su iglesia que nos escuchará a través del Facebook y todas las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Amén. Dándole la gloria, la honra, la alabanza al que vive, al que reina, al que gobierna, al que rige en todas las naciones, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor Todopoderoso, le doy gracias por su infinita y exquisita presencia. Gracias, Rey glorioso, por concederme vida para venirlo a servir, que es lo menos que puedo hacer en gratitud y reverencia a usted, Señor Todopoderoso. Señor Jesucristo, gracias por concedernos vida, por concederme vida, Padre. Aliento de vida para, Padre, tributarle una parte de mi tiempo en servicio a usted en gratitud, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Jesús. Ojalá y toda la iglesia escuchara y entendiera el propósito que es a usted servirlo, Padre. Hermoso. Es hermoso servir al Rey de Reyes, al soberano, al que vive en los cielos. Bendito Jesús. En esta hermosa mañana, Padre, yo le pido perdón una vez más públicamente por todo pecado, iniquidad, rebelión, Padre, que pudiera apartarme de darle un servicio excelente. En el nombre de Jesús me lavo con tu sangre preciosa y renuncio a todo lo que no es tuyo. Me lavo 7 veces con la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre que venció a Satanás, sus demonios y sus siervos, es la que nos limpia, nos purifica, nos hace dignos de usted, Padre. Bendito Dios, ponemos esta prédica en sus manos, que descienda tu gloria, tu Espíritu Santo como un carbón encendido en mis labios y que nos dé el discernimiento correcto, perfecto, Padre, de acuerdo a su voluntad y no mi carne. Por eso someto mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi ser bajo la poderosa mano de Dios, para que usted hable a nuestras vidas, Padre, y sea de edificación, y tu pueblo y tu iglesia, y aún los que no lo conocen, vengan a usted por el único camino verdadero que es usted, solamente a través de usted, Señor Todopoderoso. Bienvenido una vez más. Sentada, amada iglesia. A usted la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amada iglesia, me bendice. Nunca me voy a cansar de decir que a mí me bendice servir al Todopoderoso. Porque no servimos a cualquiera. Porque no sirves al hombre, porque no sirves al jefe de la fábrica, porque no sirves al dueño de la empresa, porque no sirves al más millonario del mundo ni los más millonarios. Servimos al Todopoderoso. Amén. Al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A Él servimos y nos debe honrar hacerlo. Amén. Amén. Aleluya. Siguiendo con la prédica, amada iglesia, de la parte 2 de Guadalupe no es María. Amén. ¿Cómo se llama la prédica? Guadalupe no es María, como lo hicieron creer. Parte 2. Amada iglesia, parte 2, como ya lo hemos dicho. Amada iglesia, vimos también el concepto, voy a dar así como que de rápido a grosso modo la primera parte, donde vimos que la religión significa unir, reunir, poner juntos. ¿Qué? Esa es la verdadera religión, y en concepto eso es, pero unir, reunir, poner juntos, ¿qué? La verdad, la comunión de Jesucristo, a través de un solo camino que es Jesucristo, y no ídolos, no dioses y nada de idolatría. Esa es la verdadera religión, como lo vimos en Santiago, amada iglesia. Así es. ¿Sí? Y no la que te ha hecho creer el diablo, que tú puedes seguir a Dios a través de distintos caminos. ¿Amén? Amén. ¿Cómo cayó el pueblo de Israel? ¿Cómo hasta hoy la iglesia sigue engañada? Y vimos que el origen del engaño parte de dos, ¿cómo se llama? De dos partes, válgase la redundancia. Primera parte, a partir de donde se da el sincretismo religioso, la mezcla religiosa. Primero, punto número 1, que lo vimos en la parte 1. ¿A partir de cuándo? Dice las Escrituras que a partir de cuando el Señor Jesucristo, a través
o la Torre de Babel confundió todas las lenguas y de allí con diferentes, se fueron por grupos los que hablaban la misma lengua a ser naciones. ¿Amén? Amén. Y el segundo punto que también da, digamos, vuelo al sincretismo religioso, ¿cuál es? Y a la idolatría. ¿Cuál es el segundo punto que vimos en la parte 1? Acuérdense que Constantino fue emperador de Roma. Supuestamente él él supuestamente se convirtió a Cristo, pero fue de una manera falsa, donde él consentió, digamos, ciertos derechos como cristiano, donde vimos que hacían largas filas, de acuerdo a la historia, que ellos también querían convertirse a Dios, pero por los privilegios, por lo que Dios, según ellos les había dado, pero en realidad era por el interés de que les beneficiaba por convertirse supuestamente a Dios. Eso fue lo que vimos en la primera parte. Vimos que el diablo ha distorsionado la adoración a Dios a través del politeísmo. Politeísmo, adoración de varios dioses, distintos caminos. Pero vimos también en la primera parte que Dios es único. ¿Sí? Amén. Dios es único. Gloria a Dios. Entonces, no es a través de varios dioses, amada iglesia. Es un solo Dios verdadero. Amén. Es decir, nuestra adoración de la iglesia hoy en día debe ser monoteísta, un solo Dios, y ese se llama Jesucristo, el solo Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Como dice Juan. Amada iglesia, ¿sí? Ahí lo definimos el politeísmo como idolatría. Poli, muchos dioses, es una idolatría. Traducido en términos sencillos, es una idolatría. Vimos cómo el pueblo de Israel en la primera parte se contaminó usando al pueblo de Dios. ¿Quién fue? Y lo leímos con Aarón. Donde vimos esa parte donde Moisés se va para que le diera las tablas de los 10 mandamientos del Señor Jesucristo en ese tiempo, y entonces el pueblo de Israel se sintió supuestamente solo. Satanás lo hizo que se sintiera solo, que Dios los había abandonado, que ya Moisés se había muerto, y bueno, total que buscó causa Satanás para que hicieran un becerro y lo adoraran a él. Cuando llega Moisés se enoja y quiebra las tablas, ¿sí? Y empieza a decirles, ¿con quién estaban? ¿Con Dios o con el diablo? Que se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, pero aquí el detalle está que Aarón, siervo de Dios, se prestó, y él fue el que hizo el becerro de oro, con todas las joyas, aretes, cadenas que llevaba el pueblo de Israel como riqueza de la salida del pueblo de Egipto. Hicieron el becerro de oro y estaban adorándolo. Pero fíjense aquí lo que causa, pues sí, causa enojo, porque aún conociendo a Dios, porque Dios los sacó, y cuando debieron haber sido agradecidos, Aarón, encima todavía de fallarle a Dios e inducir al pueblo, dijo: mañana es fiesta para Jehová. No negó, según Aarón, no negó el servicio a Dios, cuando ya se había hecho un becerro de oro para que lo adorara el pueblo de Israel. Entonces, si se dan cuenta, hay un trasfondo de las tinieblas, de Satanás, atrás de los ídolos, que ya, como ya vimos en Santiago, que atrás de cada ídolo, llámese santo, virgen, muñeco, muñeca que hayan inventado, y que hay un demonio, y ya lo vimos en la parte 1. Entonces, ¿qué hace Satanás? Acuérdense, amada iglesia, entendamos esto. Satanás, Lucifer, estuvo en el cielo. Era un ángel que adoraba a Dios, hermoso, bello, dice las escrituras. Pero quiso pasarse de inteligente, poniendo en contra la tercera parte de los ángeles en el cielo. Acuérdense que eso dice Ezequiel, y que vamos a ver más adelante, donde él se rebeló y quiso ser
quiso ser como el Altísimo. Dice, seré como el Altísimo, sentado en el trono para reinar. Entonces Satanás se quedó con esa idea maquiavélica, macabra. Él siempre ha tenido la idea de gobernar, de reinar. Cuando el único rey que reina, gobierna, como lo dicen las escrituras, que no controla, que es muy distinto, reina, gobierna y rige las naciones, está sentado en el tercer cielo. Allá está su trono donde él reina. Reinar es gobernar. Amén. Entonces Satanás por eso ha peleado esa posición de Dios. Como no pudo hacerlo, lo sacó el Señor a patadas del cielo a Satanás por haberse opuesto y haber deseado ocupar el lugar de Dios para reinar, para gobernar. Él no se quedó conforme ni mucho menos satisfecho. Y de allí viene la palabra, ese origen macabro que inventó Satanás. Dice, bueno, si Dios me sacó del cielo, yo no puedo ser como Él, como yo deseo. Entonces yo voy a buscar una imagen, imágenes, para que me adoren a mí. Porque ese es mi deseo, quitarle la gloria a Dios. Porque fíjense, ¿de dónde viene el nombre? La reina del cielo, reina de reinar, para adorar, para gobernar. No están todos aquellos que adoran ídolos, todos aquellos que adoran vírgenes, todos los inventos que hicieron y muñecada y media, es para robarle la gloria, la alabanza y la adoración a Dios. Entendamos eso. De ahí el nombre de esta mujer que la hace pasar por un montón de nombres en diferentes países de acuerdo a sus culturas, que vamos a ver más adelante. Y aquí en México, la reina del cielo. Aún aquí en la Biblia adoraba a Israel, se perdía, adoraba a los ídolos de las costumbres paganas que traían cuando salieron de Egipto. Y ellos adoraban a la reina del cielo, reina. De la palabra reinar. Porque él sigue con esa idea maquiavélica de que lo adoren a él, de que él gobierne y él reine. De allí la palabra reina del cielo. Entonces vimos cómo se hizo la mezcla religiosa, cómo Aarón fue partícipe con el pueblo de Israel. Allí se da la mezcla religiosa. Vemos claramente cómo Moisés, cuando estuvo de regreso al campamento, encontró desenfrenado a todo el pueblo. Hablando del pueblo de Israel con la Biblia, con la palabra. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está con Jehová? Bien molesto. Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví y lo podemos ver. Entonces vemos, amada iglesia, que la mezcla religiosa es abominable al Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es. ¿Qué dijo Moisés en Éxodo 32:21? ¿Qué dijo Moisés en Éxodo capítulo 32:21? Cuando regresó y encontró que el pueblo de Israel ya se había contaminado. ¿Qué dijo Moisés? Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Molesto Moisés. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Molesto Moisés cuestionó a Aarón, su hermano en carne y hermano en el espíritu. Entonces, nosotros vemos aquí cómo el Señor Jesucristo se enoja y lo quería exterminar al pueblo. Porque
Dios inicialmente había determinado exterminar a este pueblo, pero por la intercesión de Moisés se detuvo la mano de Dios, aún sus misericordias. Pero de todos modos hubo la destrucción después de esta mezcla religiosa. O sea, Moisés destruyó ese becerro feo, ¿sí? Entonces, hoy en día, amada iglesia, cientos de líderes en las iglesias cristianas evangélicas, cristianas, no nos estamos diciendo otros, se pregonan las grandes fiestas de la cristiandad, ¿sí? Sacan inventos de grandes fiestas. Por ejemplo, una de ellas podría ser, que me está trayendo el Espíritu de Dios, la famosa Navidad, con la Virgen María y su muñeco en las manos, que supuestamente es Jesús. Cristianas. No nos estamos yendo a otra cosa. Entonces, vemos que la mezcla religiosa hasta hoy en día no sale de las iglesias y sigue dando fruto. La mezcla religiosa. Amada iglesia, tenemos que entender. Entonces, de esta manera, como la iglesia vive contaminada, el pueblo de Dios no es libre para servirlo como Él quiere, como a Él le agrada, sino que renuncia, quiere el Señor por parte del pueblo, renuncia a toda influencia espiritual satánica, porque los falsos dioses, vírgenes, muñecos y toda la idolatría es una influencia espiritual satánica. Porque vamos a ver más adelante que Dios no comparte su gloria con nadie. Y nadie es nadie en toda la extensión de la palabra. Entonces, porque la religión babilónica tuvo una inspiración diabólica, como ya vimos en la parte 1, y tiene un sustento demoníaco. Sí, amada iglesia, tenemos que entender, amada iglesia, que nosotros necesitamos una restauración como iglesia, como pueblo de Dios. Amén. Para hacer lo agradable, amén, lo recto, lo justo delante de Él. Amén. Amada amén, iglesia. Pero, ¿por qué el cristianismo necesita o por qué necesitará apoyarse en la mentira? Esa es una buena pregunta. ¿El cristianismo necesita o necesitará apoyarse en una mentira para que se haga de adeptos? Dependiendo del interés que tenga cada iglesia. Porque vamos a ver qué dice Romanos 1:25. Dios ahí se enoja y dice que cambiaron, a partir de que se hizo la mezcla religiosa, cambiaron la verdad por la mentira. Romanos capítulo 1:25 dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 1:25? Dice la palabra de Dios. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué dice Dios? El apóstol Pablo le dice a los romanos, hablando Dios a través del apóstol Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Un solo, único Dios verdadero, que vive, que reina, que gobierna allá en el tercer cielo. El único. Amén. Pero a través del sincretismo religioso y la mezcla religiosa, ¿qué nos dice Dios acá? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo? Honrando y dando culto a las criaturas. ¿A las qué? Criaturas. Antes que al Creador. ¿Quién es el Creador? Jesucristo. El cual es bendito por los siglos de los siglos. Allí lo dice. Dios molesto en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira al hacer esta mezcla religiosa. Que sabía el Señor que iban a hacer. Dice, ¿cómo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos.
por siempre. Amén. Amén. Ya lo declaró Jesús en Juan 16:3, que dice, San Juan 16:3, el Señor está molesto, dice que rindieron culto. Juan 16:3. Amén. Amada iglesia. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vimos en Romanos que rindieron culto, dando culto, honrando a las criaturas antes que el Creador. Ahora, ¿qué nos dice Cristo en San Juan 16:3? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Quién rinde culto a las criaturas, a la muñecada, al ciento de vírgenes que existen? Entre ellos la guadalupana y con sus distintos nombres en los distintos países, pero es el mismo demonio, el mismo ídolo. Dice el Señor, aquí nos da la razón en San Juan capítulo 16, versículo 13, ¿por qué lo hace? Y dice, el Señor sabía que lo iban a hacer y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero bueno, y ahora los que no conocen a Dios, pero Dios te está hablando a través de esta palabra, de esta prédica, no podrás decir que no conoces. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando habla Dios usando a sus siervos de la verdad, tú no puedes ya decir que no sabes, que nadie te dijo, que no supiste, que por eso adorabas a muñecos y tantas vírgenes que inventaron. Con la guadalupana se quedaron cortos. ¿Por qué lo hacen? Porque no me conocen. Pero tú que no conoces de mi palabra, dice Dios, tú que estás escuchando hoy, que yo abomino la idolatría, la muñecada. Yo no comparto, y como vamos a ver más adelante, no comparto mi gloria con nadie. ¿Por qué lo seguirás haciendo? Bueno, está bien, antes porque no sabías, pero ahorita que estás escuchando la palabra, ¿por qué lo vas a seguir haciendo? Dice el Señor. Aquí lo dice claramente en San Juan 16:13. Amén. ¿Por qué lo hacen o lo hacían los que están escuchando ahorita? ¿Por qué lo hacían? Porque no me conocían. ¿Y por qué allá afuera los demás lo siguen haciendo? Porque no me conocen. Amén. Pero cuando nosotros ya, Dios nos habló, no tenemos ninguna excusa, ninguna disculpa. Entendemos, amada iglesia, que todo lo que hemos visto explica por qué en los primeros siglos de la iglesia los cristianos caminaron en el orden de Dios en los primeros siglos. Amén. Experimentando vivencias a diario en el plano de lo perfecto. ¿Sí? Amén. Es porque se manifestaron con una santidad auténtica. ¿A qué se le llama perfecto? Porque manifestaban, vivían una santidad perfecta, adoraban a un único Dios y guardaban la doctrina apostólica que Dios dejó, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? En resumen, entendemos por qué ellos contendieron ardientemente por la fe. Una vez dada a los santos, hasta murieron por causa de Cristo. Y ahora tú no mueres, te unes a la mentira, dice Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros, amada iglesia, caemos muchas veces en tanta mentira. Unos porque, como ya vimos, como dice la palabra de Dios, unos porque no me conocen. No me conocías, por eso me ofendías con la idolatría. Pero tú que ya ahorita te estás dando cuenta, tú ahorita ya te estoy hablando, dice el Señor, ¿por qué lo vas a seguir haciendo? ¿Por qué lo vas a seguir haciendo? Dice Dios. ¿Qué dice Judas 3? Vamos a las Sagradas Escrituras. Aquí estamos hablando que la iglesia en los primeros siglos del cristianismo era fiel. Judas 3. Amados, por la gran solicitud
que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, le decía el apóstol Pablo a la iglesia primitiva. ¿Qué les decía el apóstol Pablo? Amados, por la gran solicitud. ¿Quién hace la solicitud? El Señor Jesucristo, que tenía de escribir acerca de vuestra comunión y salvación. Me ha sido necesario, me ha sido apremiante escribir exhortándonos, y hoy nos exhorta el Señor, así como el apóstol Pablo en aquellos tiempos, a la iglesia, que contendáis ardientemente por la fe y que la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Nosotros debemos pelear la batalla por la fe, que es Jesucristo. Amén. Amada iglesia. Pero también debemos entender, iglesia, que la pérdida paulatina, como hemos venido viendo desde la parte 1, de la unción, de la verdad, y todo eso vino a suplantar al verdadero evangelio a través de la mezcla religiosa que sigue operando hoy en nuestros días, amada iglesia. Amén. Entonces, amada iglesia, si nosotros no escudriñamos las escrituras, vamos a creer en cuanta basura, vamos a creer en cuanta porquería nos digan. Si te dicen que beses una piedra, la vas a besar. ¿Y sabes por qué? Porque eso te van a hacer creer, porque tú no lees las escrituras, amada iglesia. Amada iglesia, vemos que como dato bíblico y medular, vemos que el Señor Jesucristo nos dice en Lucas 1, 26, 38, donde el ángel Gabriel se le aparece a María para anunciarle que por obra del Espíritu Santo ella concebiría un hijo. Como hemos leído las escrituras en Lucas 1, 26 al 38. Sí, Lucas 1, ahí vamos a ver que Jesucristo, el muñeco que tienen esas muñecas que hace parecer que es Cristo, no es el mismo del que habla o el que había anunciado nuestro Padre, que tendría María por obra del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículos, Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Amén. Dice la palabra de Dios rápidamente. Amén. Nomás para que nos demos cuenta cómo no es el mismo niño, que es aquí es el verdadero Jesús, al muñeco feo que carga supuestamente la guadalupana y todas las vírgenes en los distintos países. Este es el verdadero Jesús del que anuncia, ¿verdad?, el ángel Gabriel a María. Les dije Lucas capítulo 1 del 26 al 38. Amén. Dice aquí, dice la palabra de Dios: al 26, también delgaditas, 1 del 26 al 38. Ajá, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Como ya lo sabemos, lo quiero leer para que quede claro. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, Amén. llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. O sea, no era cualquiera, era del linaje de David. Y el nombre de la virgen era María, o era una mujer especial. La característica de María era una mujer noble, temerosa de Dios, concentrada en Dios, obediente a Dios, fiel a Dios. Obviamente Dios no iba a escoger a cualquier mujer para que viniera a nacer Cristo, por obra del Espíritu Santo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita
tú entre las mujeres, que lo han agarrado como adoración a ella en los rosarios y en las letanías católicas. Eso lo metieron, esa parte, fíjense. Porque el diablo es experto en agarrar la Biblia, las partes que le conviene, para tergiversarlas. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve María, favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación es ese? ¿Qué saludo es este? Se sacó de onda, ella no entendió. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre. Ya llevaba la ordenanza, no era el que ella quisiera, Jesús. Ahí anunció Dios a través del ángel Gabriel que ella era honrada y privilegiada, porque de ella iba a nacer el Salvador por obra del Espíritu Santo, obviamente. Amén. No por obra carnal. Amén. Amén. Por obra del Espíritu Santo. Dice: este será, y se le dijo, y le llamarás Jesús. Se va a llamar, no como tú quieras. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Qué dice? ¿Que a quién iban a dar al trono? A Cristo. A ese bebé que iba a nacer de María por obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Amén. quiere Satanás? ¿Por qué quiere que a través de su muñecada y las distintas vírgenes, y desde aquellos tiempos del pueblo de Israel, adoraban a la reina del cielo? Cuando aquí dice que le daría el trono al niño Jesús, a Cristo. Dice: y el Señor Dios le dará el trono. Aquí no dijo que se lo iba a dar a Satanás, a la muñecada, a las vírgenes distintas que iban a surgir más tarde, no dice. Dice en el 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Era el propio Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? No entendía nada. Pues no conozco varón. Pues virgen. Una mujer virgen es que no ha sido tocada por ningún hombre, para ser exactos. Pues en esa mujer ibas a estar, o de ese vientre iban a ser Jesús, porque así dijo que le pusieron, Amén. que es Cristo. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, o sea, el niño Jesús, un santo ser, que nacerá será llamado Hijo de Dios. 36. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea, el hijo de Elizabeth era 6 meses mayor que Jesús, que es Juan, leyendo las escrituras. La que llamaban estéril, o sea, Elizabeth era estéril, y de ella nació el apóstol Juan. Mayor que Jesús, obviamente Juan 6 meses mayor que Jesús. Porque nada hay imposible para Dios, porque Elizabeth era estéril. Eso le dijo el ángel Gabriel. Entonces María le dijo, pero a ver, aquí van a decir, bueno, pero ¿por qué el ángel Gabriel le decía a María que Elizabeth iba a tener un hijo y que ya tenía 6 meses de embarazo? ¿Cuándo se embarazó María? Lo que quiere decir que el apóstol Juan era mayor 6 meses que Cristo. ¿Sí? Cuando hizo el anuncio ya tenía Elizabeth, la estéril, 6 meses de embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿pero por qué le está haciendo hincapié en esto? Para que María vea lo que el poder de Dios. Que Elizabeth, su prima, siendo estéril, iba a dar a luz un gran varón, siervo de Dios, el apóstol Juan. En el 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Asumió su papel Amén. con
Gloria a Dios. regocijo de que ella era la mujer elegida de la cual iba a nacer el Todopoderoso, Amén. el niño Dios, el Señor Jesucristo, Cristo. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Ahora hay que entender qué características tenía esta mujer, la Virgen María. De entrada, el punto número 1, virgen. Una virgen es aquella mujer que no es tocada o no ha sido tocada por ningún hombre. Ella era virgen. Por eso dice Virgen María. Primera Amén. cualidad. Segunda, era temerosa de Dios. Al decirle al ángel que se haga la voluntad de Dios. Temerosa de Dios, obediente, fiel, sincera. Amén. Gloria a Dios. De entrada, que no es lo mismo Virgen María que Nuestra Señora de Guadalupe, que esa la trajeron los españoles con sus mentiras y con lo que de ellos la sacaron de otros lugares. No es lo mismo. Entonces, amada iglesia, tenemos que entender eso. Ella era una mujer temerosa y fiel a Dios. Entonces, ¿por qué, amada iglesia, el enemigo se empeña en tergiversar? O sea, háganse la pregunta, amada iglesia. Me está trayendo el Espíritu de Dios. ¿Por qué el enemigo se empeña en tergiversar la verdadera palabra? Porque quiere Satanás que a través de la reina del cielo, reina, ya vimos por qué, se le adore a él. Iglesia, ustedes se preguntan, hermana, tú nos estás diciendo que cuando adoramos a la guadalupana, a la reina del cielo, o el nombre que tengan los distintos países, ¿estamos adorando a Satanás? De acuerdo a Santiago, sí. Ya lo vimos en la parte 1, que atrás de cada ídolo, de todo aquel que le... Un ídolo es algo, es una criatura, como ya vimos, y que se le adora a él o a ella, pero que no es a Dios. Entonces tú ya le estás quitando la gloria y la honra a Dios. Vimos en la parte 1 que atrás, con Biblia en mano, en Santiago, que hay un demonio detrás de cada ídolo, de cada imagen. Tenemos que entender eso, amada iglesia. Amén. Sí, así es. Si no lo entendemos, amada iglesia, pues no vamos a poder salir de la mentira. Aquí Dios nos hace una pregunta. ¿Qué pregunta nos hace Dios? Ya entendimos, amada iglesia, que Jesús nació de una virgen. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Con características especiales esta mujer. Y que iba a ser el Salvador del mundo. Y que, ahí dice, como ya leímos que Dios, ya vimos en Lucas que le iba a dar a ese niño, a Cristo, el trono. Entonces, porque el diablo quiere el trono, que tú lo adores, y quiere que tú le hagas un trono a través de estos ídolos. Quiere que tú lo adores. Cuando la única adoración es para Cristo. ¿Sí? Sí, Y la amén. pregunta ante esto que hemos venido viendo, te dice Dios hoy en esta mañana. Aún sabiendo la verdad, conociendo ahorita la verdad, ¿deseas permanecer en la mentira? ¿Aún así deseas permanecer en la mentira? Debemos entender que al venir la dispersión que Dios hizo de la humanidad a raíz de la construcción, como ya lo vimos, de la Torre de Babel en la primera parte, todos los hombres salieron por diversas direcciones, llevando la imagen religiosa de la diosa madre, con su hijo Tamuz en los brazos. Ahora, amada iglesia, nosotros, habla el libro de Génesis, que habla de Tamuz, lo vamos a ver más adelante, que es el hijo de esta diosa que han inventado los paganos. A ver, debe ser, y cómo, o sea, fíjense, cómo nosotros debemos
debemos ver cómo es sorprendente cómo los pueblos antiguos se uniformaron celebrando, fíjense, desde la Navidad, celebrando a un dios babilónico Tamuz en sus diferentes advocaciones, sus diferentes adoraciones y nombres. Ahora, ¿a quién se exalta? Fíjense, aunque no quiera yo hablar de esto, ¿a quién se exalta en Navidad? ¿Al Señor Jesús o a Semiramis? Pues es obvio que a Semiramis, no es al Señor Jesús, porque de entrada, como ya vimos y leímos en Lucas, Jesús es menor 6 meses que Juan. Y Jesús no nació en diciembre. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, sacando cuentas, Jesús nació a fines de septiembre, principios de octubre. Aunque no quiera yo tomarlo en cuenta, pues va de la mano. Bueno, entonces, ¿a quién se exalta? Dice, sino que ciertamente pondremos por otra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer el incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestras ciudades de Judá y las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia y tuvimos alegres y vivimos, dice, y no vivimos mal alguno. Ahora fíjense, ¿qué dice Jeremías capítulo 44 versículo 17? Jeremías capítulo 44 versículo 17. Jeremías capítulo 44 versículo 17. Fíjense cómo el pueblo de Israel, aquí estamos viendo cómo le daba la honra a la Reina del Cielo. Fíjense, Jeremías capítulo 44 versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Escuchen aquí, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Derramándole, ¿cómo la iban a adorar a la Reina del Cielo? Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros. O sea que ellos ahí reconocen la idolatría que ya por años venían arrastrando. Como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia. Y fíjense el diablo lo que les hizo creer, que como hacían esas adoraciones a la Reina del Cielo, dice, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿What? El pueblo de Israel adoraba a la Reina del Cielo. Ya vimos. Dice, y ellos, el diablo los engañaba que siguieran con sus adoraciones porque iban a vivir prácticamente en bendición de acuerdo a lo que dicen las Escrituras que ya leímos en Jeremías 44, 17. Las Escrituras, las Escrituras. Ahora, vemos, amada iglesia, que entre los pueblos paganos, dentro del Imperio Romano, en los días en que nació Jesús, era la diosa madre. Entre los pueblos romanos, en los días que nació Jesús, era la diosa madre con sus niños en los brazos. Pero aquí viene una pregunta: ¿cómo llega a todos los pueblos esta diosa madre? Ya tergiversada. La diosa madre de Babilonia, ya vimos por qué trae toda esa idolatría, todo ese sincretismo religioso, mezcla religiosa, ya vimos desde dónde nació en la parte 1. Bueno, volvemos a la pregunta y Dios nos pregunta, ¿cómo llega a todos los pueblos esa diosa madre, ya tergiversada con toda la mentira? La diosa madre de Babilonia. Ya vimos por qué. Si se acuerdan, amada iglesia, en la parte 1, a partir de que, como leímos, donde Dios dispersó a toda la población en la Torre de Babel, porque sí se querían pasar de inteligentes, los confundió de la Torre de Babel. Y de ahí empezaron ellos a tergiversar la verdad. La diosa madre en Babilonia.
Desde los días de la dispersión de la humanidad de Babel, los pueblos guardaron celosamente la imagen de Semiramis con Tamuz en los brazos. Acuérdense. Vamos, van a decir, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde habla de Semiramis? Que ahora Semiramis están las distintas vírgenes. La fusionaron en las distintas vírgenes con los distintos nombres, distintos colores en los distintos países. La Semiramis de la que habla la palabra, con su muñeco que habla la Biblia que es Tamuz, y que los distintos, la mentira del diablo, a través de las distintas vírgenes es Semiramis. Y el muñeco en los brazos es Tamuz, que el enemigo lo disfrazó de Jesús. ¿Dónde dice? Génesis 10, 8, 9. Génesis capítulo 10, donde habla de Semiramis. Génesis 10, versículos del 8 al 9. Amén. Dice, a ver, lo leo rápido, dice, y Cus engendró a Nimrod. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Quién era Nimrod? El papá de Tamuz. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Quién fue Nimrod? Un poderoso en la tierra, fuerte cazador delante de Jehová. Por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Y fue el comienzo de su reino Babel. Génesis capítulo 10, del 8 al 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Era un cazador poderoso, dice, delante de Jehová. 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Quién dirigió toda esa obra maquiavélica de la Torre de Babel? Y que iban a llegar al cielo, y tanta basura que ya tenía la gente, pues hablaban las mismas lenguas, acuérdense. Y fue en el 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, Acab, Calné, en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Nimrod era el papá de Tamuz, marido de Semiramis, amada iglesia. Ellos fueron los que iniciaron la mentira a través de la Torre de Babel, con ideas maquiavélicas. Entonces vemos aquí que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual Nimrod era poderoso, poder decirlo así, delante de Jehová. Ahora, hay que entender aquí, amada iglesia, la palabra poderoso se traduce del término hebreo gibor, que significa tirano. ¿Qué era Nimrod? Un tirano. ¿Sí? Era un tirano. El nombre Nimrod significa rebelión. Y sí es cierto, porque acuérdense que se rebeló contra Dios y empezó todo la mentira de jalar a la gente para hacer la Torre de Babel, donde Dios les paró el carro, como decimos nosotros, y los confundió en las lenguas y los esparció. Así es. ¿Sí? ¿Le van agarrando? Sí, amén. Bueno, entonces Nimrod significa rebelión. Y la expresión poderoso cazador delante de Jehová, en el original hebreo, quiere decir realmente, poderoso cazador, quiere decir contra Jehová. Analizando el griego. Era un adversario Nimrod de Jehová, porque era tirano, de acuerdo a la raíz griega. ¿Sale? Sí. Fue Nimrod el esposo de Semiramis.
La historia nos dice que Nimrod inició el sistema religioso babilónico, como ya lo estamos viendo, ahorita que leímos Génesis capítulo 10. ¿Sí? Nimrod, esposo de Semiramis. La historia nos reafirma que Nimrod inició el sistema religioso babilónico, en el cual era el objeto de culto, era objeto de culto y de poder. Y no la Iglesia Católica, sus orígenes, su trasfondo es babilónico, como ya lo vimos en la parte 1. A la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis amplió ese culto a su marido, al mismo tiempo que se dio una vida licenciosa, ¿sí? Y depravada. Cuando Semiramis se vio embarazada, o sea que, en una palabra, Nimrod significa tirano, adversario de Dios, marido de Semiramis, que habla la Biblia en Génesis capítulo 10. El hijo es Tamuz. Pero, fíjense, entonces aquí vemos, amada iglesia, que la esposa Semiramis, la esposa de Nimrod era Semiramis. Al ver que murió Nimrod, le empezó a rendir culto, pero también se dedicó a una vida galante, por decirlo así, una vida fácil, al ver que ya el marido no vivía. ¿Sale? Cuando Semiramis se vio embarazada, porque acuérdense, cuando muere Nimrod, ella se dedica a una vida galante, se embaraza. Dice, cuando Semiramis se vio embarazada, sin saber realmente quién era el padre de la criatura, ella le llama Tamuz a su hijo, porque Semiramis era la esposa de Nimrod. Le llama, como después de la muerte de su marido, se dedica a la vida galante y no supo de quién se había embarazado, y le pone a su hijo, dice, piensa a su cabeza, ¿qué hago? Le voy a poner Tamuz. Y le pone a su hijo Tamuz. Y esto lo principió a propagar que su hijo era la encarnación de Nimrod, quien ahora ya era el dios Sol. Nimrod, el hijo de Semiramis. Lo anterior nos enseña que Semiramis fue un instrumento en manos de Satanás, ¿sí? Ya que reclamó para su hijo Tamuz un lugar de honor como su hijo, encarnado como un dios, ¿sí? Pronto en Babilonia apareció el ídolo representado por una mujer con un niño en los brazos. Así que al dispersarse la humanidad con lo de la Torre de Babel, el ídolo central del paganismo babilónico, ¿quién fue? Nimrod, girando en torno a Nimrod, Semiramis y Tamuz. Porque acuérdense que ellos fueron los pioneros de la Torre de Babel, con la idea maquiavélica de rebelarse contra Dios. Ahora, en ese sentido, amada iglesia, la mujer diosa madre, reina del cielo, con el niño encarnado en los brazos, Tamuz. Entre los chinos, ojo amada iglesia aquí, es súper importante. Entre los chinos, esta diosa se llamaba Shigmok, o Santa Madre. Y es altamente sintomático observar que esta diosa se representa con el niño en los brazos, pero ya vimos de dónde viene. Y rayos de gloria en el derredor de su cabeza. Y no la guadalupana tiene rayos en la cabeza. La guadalupana es una mezcla de tantas muñecas, ¿sí? Y observamos que esta diosa representa con el niño en los brazos, rayos de gloria en el derredor de su cabeza, esta diosa china. Igual que las vírgenes de la religión católico-romana. Si observan las muñecas, tienen esos rayos, la guadalupana, que le llaman la reina del cielo. Ahora, entre los germanos, esta diosa se llamaba Herta. Entre los escandinavos, esta diosa con el niño en los brazos se llamaba Disa. Entre los estrucos, Nutria.
Entre los hindúes, Indrani. Entre los estrucos, ya vimos, Nutria. Entre los hindúes, Indrani. Entre los griegos, Afrodita o Ceres. Bueno, los que hemos estudiado sabemos que en la filosofía pues tienen un montón de deidades y creencias. Y si leemos libros de historia, sí te habla de Afrodita, te habla de Ceres. Entre los sumerios se llamaba Nana. Entre los romanos, Venus o Fortuna, y su hijo era el dios Júpiter. Entre los aztecas, ojo, estamos hablando de América, México y América, ojo ahí. Entre los aztecas de México, Tonantzin. Esa muñeca, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo la conocemos? Si leemos los libros de historia, habla de Tonantzin. Entre los aztecas, revisen la historia. Yo aquí ya se lo estoy dando resumido. Pero si queremos adentrarnos, metámonos a la historia. Es la misma muñeca con los niños en los brazos, que la muñeca representa a Semiramis, representando a la Virgen de ese lugar, como los nombres que ya vimos, con el muñeco en los brazos, que el diablo les hace creer que es Jesús, pero en realidad es Tamuz. Bueno, seguimos. En México y en América, ¿a quiénes adoraban los aztecas? A Tonantzin, que más tarde fusionaron con la conquista española, con la guadalupana. Fusionan a Tonantzin, que hoy es muy reverenciada en toda Mesoamérica, en toda América, ya no tan solo en Mesoamérica. ¿Sale? Ojo. Entonces vemos que entre los aztecas de México, Tonantzin, los druidas adoraban a Virgo o Paritura como la madre de Dios. Por algún tiempo en la India fue venerada con grandes templos la diosa Isi, que significa grandiosa, con su hijo Iswara. En Asia la diosa era conocida como Cibeles y su hijo como Deuios. Ahora, si nosotros vamos analizando todo esto, amada iglesia, también en el libro Extrañas sectas y cultos religiosos, en su página 12, a su vez mencionado en el libro de Babilonia, Misterio Religioso, en su página 21 dice: pero no tomando en cuenta su nombre o lugar, era la esposa de Baal. Y no, el pueblo de Israel adoraba a Baal. Acuérdense que el pueblo de Israel se dividió cuando pecó el rey Salomón. Y ya su hijo y todo su linaje ya se quedó a servir como rey, digamos, ya con las tribus reducidas. Y la mayoría Dios los separó. Israel ya fue dirigido por otros reyes. Y esos reyes adoraban a Baal. Eso lo podemos ver nosotros en Samuel, en Reyes. Adoraban, ese rey que gobernaba Israel se perdieron los reyes y adoraban a Baal. Y solamente el linaje de David, aunque torcidos a veces, adoraban al Dios real. A través en el templo de Jerusalén que hizo el rey Salomón. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que la historia sí va cuadrando con lo que dice la Biblia. La historia, si nosotros revisamos. Entonces, aquí vemos, amada iglesia, que no tomando en cuenta su nombre o lugar, era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido. Hasta el pueblo de Israel no se libró de la influencia. Si nosotros leemos Reyes, el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, habla de Baal. Si nosotros leemos Éxodo y Deuteronomio, habla de la reina del cielo, habla de otras deidades, de Ishtar. O sea que la Biblia lo dice. Porque acuérdense que vimos en la primera parte que cuando el pueblo de Israel lo sacó Dios a través de Moisés del pueblo
idolatría pagana e imágenes. ¿Sí? ¿Por qué creen que fácil cuando se fue Moisés a que Dios le diera las tablas de los 10 mandamientos? En esos días se perdieron, porque ya venían, digamos, mañosos con esas malas costumbres. Ya nada más estaban buscando Satanás la oportunidad de que el pueblo y las ovejas quedaran solas, para desviar la adoración y que adoraran a Satanás a través del becerro de oro, engañando, como ya vimos, al propio Aarón. Ahora, ya vimos al principio de la segunda parte por qué esa idea de Satanás de desviar la adoración del pueblo a Dios. Porque acuérdense que él se quedó con esa idea de reinar en el cielo. Por eso le puso estas deidades, reina del cielo, la más buscada en toda América y la mayor parte del mundo, reina. Porque de esa manera Satanás se le sigue adorando. O sea que entre comillas se salió con la suya, entre comillas. Porque engaña aún a la gente, robándole la adoración y la gloria a Dios. Entonces vemos, amada iglesia, que el pueblo no se libró de la influencia, esta religiosa babilónica que hemos venido viendo desde la parte 1, con la diosa, el chisme de la diosa madre y el muñeco en las manos. Por eso dice, ¿qué dice, amada iglesia, en Jueces 2:13? ¿Qué dice en Jueces 2:13, amada iglesia? Jueces 2:13, ¿qué dice? Amén. Como el pueblo fue engañado también. Amén. Jueces, capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿De dónde trajeron esas mañas? De Egipto. Y ya obviamente si nos vamos más a la historia, como ya vimos en la parte 1, pues vemos de dónde se viene desentrañando la mentira de la idolatría pagana. ¿Qué dice? En el 13, Jueces capítulo 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Si nosotros leemos, amada iglesia, Reyes, los gobernadores, los reyes de Israel adoraban a Baal, hacían cultos, tributaban. O sea, aquí que estamos viendo que el pueblo de Israel tampoco se libró de la mentira del diablo de adorar a Baal. ¿Sí? Vemos que adoraron a Baal, también el pueblo de Israel, y a Astarot, la reina del cielo con el mismo nombre. Astarot, a esta diosa Astarot los israelitas llamaron reina del cielo. Lo que les he venido diciendo, lo que hemos venido viendo. ¿Dónde dice? Biblia en mano, amada iglesia, Jeremías 44:17. Aquí vamos a ver. Y ya saben quién es la reina del cielo. Satanás disfrazó a la verdadera María y ya Jesús a través de estas deidades. ¿Dónde dice Jeremías 44:17-19? Amén. Jeremías capítulo 44, versículos 17-19. Amén. Amada iglesia, 44:17-19. Amén. Dice la palabra de Dios: sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Para ofrecer incienso a quién? A la reina del cielo. ¿Cómo? Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. O sea, engañados. El pueblo de Israel en el 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, ir a la mentira de Satanás, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo
y de derramarle libaciones nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. Ay, pobrecitos, pobres ignorantes, cuando el verdadero Dios los había sacado de Egipto. ¿Y qué hacen ahorita si tú les hablas a los católicos? No los odiamos, los amamos, por eso les hablamos la verdad. Si ahorita tú les dices que eso es una mentira y les desentrañas todo a esta falsedad, ¿desde dónde comenzó? Te dicen que no es cierto, que ellos van a seguir adorando muy por encima de lo que les digas a la falsa guadalupana, a la señorona, a todos los muñecos y diositos que tienen ahí toda la muñecada en las iglesias, altares que tienen en sus casas. Se ofenden y se sienten agredidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ofenden y se sienten agredidos? Porque el diablo les ha hecho creer eso, como el pueblo de Israel decía. El diablo les hace creer que si dejan de adorar a la guadalupana, a la señorona, y si dejan de adorar a sus distintos muñecos, van a andar en maldición, van a vivir en ruina. Y no han entendido que la verdadera ruina se vive y la maldición cuando ustedes adoran a estos dioses. O sea, el diablo les voltea las cosas. El pueblo de Israel le pasó como ya lo vimos. Dice, vamos a andar en maldición si dejamos de adorarle y de hacerle ofrecimientos. Y no la Iglesia Católica. Piensa lo mismo, si tú le dices, se ofende, se siente agredida. ¿Cómo tú quién eres para decirme que a mi guadalupana no le adore? A mis muñecos, ¿tú quién eres? No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Y no ellos también se sentían desamparados y dejaban de adorarlos? Ya lo leímos, amada iglesia. Amada iglesia, el diablo los tiene así cautivos a través de ese miedo de que les va a pasar algo si dejan la idolatría, si dejan esas mentiras. Fíjense cómo pensaba el pueblo de Israel y hoy la gente piensa igual. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Fíjense, ofrecían tortas, adoración, ya no sabían qué hacer. Se ponían de cabeza al pueblo de Israel. Y yo igual, la iglesia, en el caso de la iglesia católica, se pone de cabeza para agradar a la señorona Guadalupe, que nada tiene que ver con María. Entonces, amada iglesia, así como los israelitas en los días de Jeremías, los católicos romanos atribuyen a la reina del cielo todos los favores por la abundancia y la prosperidad. Y no tan solo a esta muñeca, a la señorona, sino también a las deidades, todos los muñequitos que Dios no sé qué, que patrono de no sé qué, que todos los franciscanos, y yo no sé cuántos muñecos tienen. Hacen lo mismo que el pueblo de Israel. Esas famosas tortas de las que aquí habla la Biblia son las muy populares hostias que maneja la iglesia católica y que se dan en la misa romana y que son redondas como el redondo es el sol y blancas como la luz, porque esas tortas representan al dios Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Como ya vimos, y lo habla la Biblia en Génesis capítulo 10. Tamuz era el hijo de Semiramis. Acuérdense que Nimrod era adversario de Dios, marido de Semiramis, de la que habla la Biblia en el Génesis capítulo 10. Cuando muere el marido, ella se dedica a una vida galante. Quedó embarazada, tuvo su niño y no se supo de quién. Y que le pone Tamuz en honor a Nimrod. Y le hizo que le adoraran. Y esa misma mentira, cuando esparció Dios la gente por lo de la Torre de Babel, que estaban rebelando contra Dios, que querían de hacer de alguna manera más que Dios, con la misma idea satánica, aunque se esparcieron, y aunque en sus idiomas, los grupos que los esparcieron, se fueron con esa idea maquiavélica de la madre y el muñeco en los brazos, que era Semiramis,
doctrinalmente? ¿Cuál es la base de las distintas muñecas con el muñeco en los brazos? En los distintos países con los distintos nombres, como ya vimos. ¿Cuál es? Tamuz, el muñeco. Semiramis, la mujer de Nimrod. En México, ¿quién es? La guadalupana. Que usurpa a Satanás a través de la guadalupana en lugar de María. Así como lo hemos venido viendo, no hay más, amada iglesia. Ahora sí, como dice el dicho del mundo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si ya se les está dando y se les está hablando la verdad con la Biblia en la mano, Amén. entonces, ¿de dónde salió el ídolo más socorrido en la religión católico romana, consistente en una mujer virgen con un niño en los brazos? Indiscutiblemente, de que las religiones paganas antiguas, como ya vimos su origen, en donde la reina del cielo era la diosa principal. El antiguo rosario en latín tiene una letanía: Mater Immaculata ora pro nobis, Regina Coleum ora pro nobis. ¿Qué quiere decir en el buen español? Madre Inmaculada ruega por nosotros, Reina del cielo ruega por nosotros, en el español. Y no es la misma mentira y falsedad de la religión católico romana. Si tú que me escuchas eres católico, sabrás bien de lo que se te está hablando. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se afirma, que María es reina del cielo? Dice, Satanás le puso, pero en ningún lugar dice Dios que es reina del cielo. Que nos sustente Dios en primera persona, jamás. En ningún versículo de la palabra. Entonces, ¿de dónde se tomó tan aberrante doctrina la religión católico romana? Pues del paganismo babilónico, como lo hemos venido viendo. Entonces, ¿la religión católico romana es babilónica? Sí, mas no cristiana. Entonces, la madre, dice la diosa madre en la apostasía. Así que cuando surgió el cristianismo, el culto a la reina del cielo estaba en su apogeo. Pero ya vimos la mentira de dónde viene. 4 siglos más tarde, los líderes apóstatas vendrían a suplantar la adoración verdadera en espíritu y en verdad que Dios demanda, por una burda mezcla de la religión babilónica con algunos elementos cristianos. Sí, te tiene que maquillar, porque acuérdense que dice la palabra de Dios que el diablo se viste como ángel de luz para engañar a la gente. Esa es la explicación. Todo bíblico. Entonces, el diablo vemos que maquilla con un poco de la palabra sus mentiras para desviar la adoración a través de esas muñecadas y no dársela a Dios. Y se le dé a él. Por eso se alcanzó la puntada de ponerle reina del cielo, con la idea del reino que él no pudo gobernar allá y que lo sacó el Señor a patadas del cielo. No pudo estar. Esa es la verdad, tal cual, así dice la palabra, como ya leímos en Ezequiel. Entonces, en ese sentido, en esa dirección, amada iglesia, se tomó la figura de la diosa madre con el niño en los brazos y se le sustituyó los diferentes nombres que tenían los diferentes pueblos, como ya vimos en las diferentes naciones. Y se le colocó la figura de María. La suplantaron. Por cada muñeco en cada lugar, con la muñeca con el muñequito. Entonces aquí, con todas las características de la diosa falsa, a saber, ¿cuáles son las características de la diosa falsa? Se trata de la reina del cielo, cuando rey nada más hay uno, y que no comparte su gloria con nadie. 2, una diosa madre con un niño en los brazos. Otra característica de la falsa. Tiene una corona de rayos de gloria en su cabeza. O sea, más adelante vamos a ver que la vestimenta de la guadalupana la hicieron de las características de las diversas vírgenes e ídolos en los distintos países. Siempre virgen. Esa es una característica de la falsa María.
Entonces, amada iglesia, aquí tenemos que entender que nosotros debemos abrir los ojos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando en los días de Constantino el Grande, cientos de miles de paganos ingresaban a la iglesia sin ninguna experiencia de conversión a Cristo y de renuncia a sus falsos dioses, solo por conveniencia, ya que Constantino decretó tolerancia para el paganismo, para el cristianismo, y luego prebendas y privilegios para el liderazgo de los cristianos y de las iglesias, entonces dichos paganos entraron a la iglesia cargando a sus ídolos, sus costumbres paganas y sus mañas. Ya lo vimos en la primera parte. Y allí estaba Semiramis con su bebé, con su muñeco en los brazos. Tamuz. Ya lo vimos en la primera parte. Pero eso no fue el problema, amada iglesia. ¿O no acaso dice la Biblia que la Virgen María dio a luz a su hijo primogénito? Primogénito. Entonces, ¿por qué hay tantos muñecos? Digo, si ellos estuvieran en su verdad. Entonces, ¿qué dijo Satanás? Ya está. Una vez que ya tergiversamos la imagen, ya tergiversamos a la verdadera María por la mía que yo les creé, llamada Reina del Cielo, con las distintas deidades que se adoran en los países, con distintas características, colores y nombres, dice el diablo, ya la hice, y aquí soy para que me adoren a mí. Vemos, amada iglesia, con la idea maquiavélica del diablo, sustituyamos a Tamuz y celebremos a Jesús. El diablo cambió, como ya lo hemos venido viendo, al muñeco Tamuz por Jesús. Y no hay de adivinar a Semiramis por la falsa María. Y no hacía, digamos, prevalece esa mentira hasta nuestros días, amada iglesia. Aceptando esta mentira entre los paganos, a María en sustitución de Semiramis y a Tamuz en sustitución de Jesucristo. ¿No es el mismo Satanás al que se le adora? ¿No se confirma la palabra como vimos en Santiago? Que hay demonios detrás de cada imagen e ídolo. Al fin de que de todos modos era la misma imagen con los mismos atributos y las mismas fiestas, las mismas mañas. Pronto los líderes apóstatas vieron en la celebración, hablando de las celebraciones donde también los envolvió con esta mentira de Navidad, una oportunidad para exaltar a Semiramis y no a Dios a través de la falsa María. La figura central de la Virgen, Semiramis. Tamuz, el niño Dios. A ver, amada iglesia. Guadalupe, la diosa babilónica. Por decreto aquí de Juan Pablo II del 2002, dado en México durante la canonización del personaje mitológico que nunca existió, llamado Juan Diego, y que ahora resultó ser un indio barbado, de nariz refinada, cabello ondulado, un mito de la Virgen Guadalupana que debería llegar a la advocación de la diosa Semiramis, más conocida y venerada en América Latina, que era lo que hemos dicho. La mentira ahorita es ante toda América Latina. Hasta inicios del siglo XVII en México nadie había sabido de la tal aparición guadalupana, sino hasta el año 1810, Guadalupe, aquí, cuando el cura Hidalgo tomó el estandarte de Guadalupe como su bandera en la guerra de la independencia, lo que no se dice es que los españoles tomaron la imagen de la Virgen de los Remedios, que en ese momento era más conocida. ¿Sí ya lo entendieron? Y sí es cierto, porque si ustedes revisan, bueno, yo que doy clases, y si ustedes que revisan, todos los que estudiaron, revisamos la historia, efectivamente así están los libros. Así están los libros, el cura Hidalgo, con el estandarte de Guadalupe. Pero en realidad en el fondo no era Guadalupe, era la Virgen de los Remedios que trajo
trajeron los españoles de otro origen. Los españoles la tomaron de otro origen, árabe. Y de allí la trajeron y la incrustaron como la guadalupana para que se les hicieran creíble. Y ya fue que el cura Hidalgo, con esa mentira, pues sacó su estandarte. Y vean los libros. Digo, yo no miento, la historia cuadra también con la Biblia. Entonces, amada iglesia, si ven los libros, eso vemos. ¿Qué hizo este cura? Pero en realidad era la Virgen de los Remedios que disfrazó como la guadalupana con el estandarte. Y que en ese momento era la más conocida porque dijeron los españoles, no sea estos que adoran a Tonantzin, no se la maquillamos, de la Virgen de los Remedios, no se la maquillamos como Guadalupe. No van a querer, porque acuérdense que trajeron también mañas que impusieron a los mexicanos. Era de que tenían que ser católicas a la fuerza. Y disfrazaron a Tonantzin, la diosa de los aztecas, con la guadalupana, y la mezcolanza representando a la falsa María. Tenemos que entender eso. La historia habla eso, así como la historia habla de los ¿cómo se llama? De aquí, que la Biblia también habla de los, ya se me fue el nombre, de los filósofos griegos. Alguien diría, oye, pero es que hablas historia. Menciona la Biblia a los filósofos griegos. Entonces, para que nos demos cuenta. Con el paso, dice aquí, entonces, al salir con su estandarte, el cura Hidalgo con la guadalupana, ¿verdad? Toma como estandarte la bandera en la guerra de la independencia de México. Lo que no se dice es que los españoles tomaron la imagen de la Virgen de los Remedios, como ya se los había dicho, que en ese momento era la más conocida, más poderosa y más venerada por la población mexicana. ¿Por qué? Porque trajeron sus costumbres, ¿sí? Así como los españoles trajeron sus costumbres paganas de España, así como el pueblo de Israel de Egipto. Se repite la misma historia. Al paso del tiempo, hasta que hace algunas décadas Guadalupe era el mito religioso más popular de México, pero ahora hay una constante infiltración de religiosos guadalupanos por los que todos los países latinoamericanos la adoran a esta deidad. Entonces, amada iglesia, aquí nos vamos dando cuenta cómo nosotros, pues, es la razón por la que se les rinde culto, tributo. El Tepeyac era uno de los lugares de culto prehispánico de aquí, de México, más conocidos en toda América. Hay indicios históricos que hubo peregrinaciones desde Perú y toda Centroamérica al cerro del Tepeyac, además de los pobladores de México, para adorar el 12 de diciembre a Tonantzin. ¿Qué hacen los aztecas? Adoraban a Tonantzin, y no obstante México nada más, sino otros países de América venían a adorar a Tonantzin. Por eso dijeron los españoles, no, ¿cómo le haremos? ¿Para qué entre esta mentira de la guadalupana? No, de la Virgen de los Remedios, incrustarla con la guadalupana en apariencia de María. Entonces, ¿cómo lo hacían? Con tamboriles, danzas y ofrendas de flores y llaves de plumajes vistosos. Además, los indígenas tenían que hacerlo porque Tonantzin, aparte de ser nuestra madre, para los mexicanos y los aztecas, era la madre de todos los dioses para los aztecas. Cuando los frailes franciscanos quisieron combatir el culto a Tonantzin, poniendo en su lugar la original Virgen de Guadalupe, que está en Extremadura, España, y de la cual era devoto Hernán Cortés, el conquistador de México, porque él era oriundo de ese lugar. No lo lograron. Estaban tan arraigados los mexicanos con esta idea de Tonantzin que no lo lograron. Guadalupe era la diosa del opresor. Pues sí, ¿quién trajo la idea? Los españoles. Los indios la despreciaron. A la entrada de la antigua basílica
Basílica de Guadalupe en México. A mano derecha hoy mismo está la original Virgen de Guadalupe española. Y tiene la cabeza inclinada en sentido opuesto a la Guadalupe india que se pintó después. Fusionaron. Fíjense la mentira que trajeron los españoles. Su deidad era la Virgen de los Remedios, que trajeron de origen árabe. Y dijeron, bueno, pero estos no los podemos someter. Entonces, vamos a disfrazarla de Guadalupe, haciéndoles creer que es una falsa María, de la que habla la Biblia. O sea, no era, digamos, allá afuera, como que fácil se la creyeran los mexicanos. Así que un indio de nombre Valeriano pintó dos imágenes con rasgos indígenas iguales. Una en la cúpula del convento de Huejotzingo, estado de Puebla, y otra en una tilma, que no es ayate, de lo que dicen o aseguran y aseveran los católicos. Tilma, no ayate. ¿Sí? Y aquí, la cual fue puesta en el Tepeyac en una modesta ermita olvidada por décadas, aunque algunos frailes les decían a los indios, ella es Tonantzin. La pugna era entre frailes españoles, de que los frailes le decían a los aztecas, a los indios, ¿sabes qué? Es Tonantzin, aunque te la hayan maquillado de otro color con cal, pero es Tonantzin. Es la diosa, nuestra madre, que hemos siempre adorado y seguido. La imagen, por tanto, la imagen guadalupana, idéntica a la del Tepeyac, quedó cubierta con cal en la cúpula del actual abandonado convento de Huejotzingo, hasta que se ordenó la remodelación de este edificio. Ahora, Guadalupe no es término náhuatl, nada parecido con nuestras raíces de mexicanas, de entrada, sino árabe, lo que yo les había dicho. Acuérdense que los españoles buscaron la forma de maquillarla a la de los remedios, a la Virgen de los Remedios, su ídolo de ellos, por Guadalupe. Pero en realidad, el trasfondo de Guadalupe es la Virgen de los Remedios de origen árabe, que era la deidad de los españoles, y que ellos trajeron. Y que se pusieron de cabeza para que arraigaran y sembraran esa idea en México y en toda América. Entonces, Guadalupe, debemos entender, no es el término náhuatl, sino árabe. Significa el río del lobo. Eso significa Guadalupe, río del lobo. Guadalupe es la Virgen del río del lobo, porque ya vimos su trasfondo. Ya fue dicho, la original se encuentra en Extremadura, en España, y refleja la influencia cultural de los moros. Así que se conoció a los musulmanes que dominaron España. De allá lo adoptaron los españoles, amada iglesia. Pero actualmente la fiesta para la Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, es la Madre de Dios, ahora fusionada con la falsa María. Fíjense cómo tergiversó el diablo toda esta mentira. Es la Virgen más milagrosa y se le ha coronado desde el principio del siglo pasado como emperatriz de una manera burda. Se colgó de un lazo de una bellísima corona de oro frente a la tilma que llegaba hasta la altura de su cabeza, ya que es una pintura y no un ídolo de bulto, como comúnmente son las vírgenes babilónicas y que se encuentran en la Iglesia Católica Romana. Así cada vez se hace más énfasis en estar en esta época religiosa especial de adorar cada tiempo, en cada, digamos, fechas importantes, colores diferentes, nombres distintos, a la guadalupana, la falsa reina, la falsa Guadalupe en distintos países con su muñeco en las manos. ¿Qué es Tamuz? El origen del niño falso que lleva las muñecas en los distintos países es Tamuz, y la Virgen es Semiramis. Acuérdense, ese es el trasfondo, aunque tenga diferentes nombres, diferentes colores, diferentes adoraciones. Entonces, amada iglesia, aquí debemos entender que la revelación del Espíritu Santo ha llegado hoy para los cristianos, para los que no conocen a Dios, no obstante, y que debemos nosotros escuchar. ¿Dónde nos dice Dios que debemos salir de esta mentira? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, amada iglesia,
versículo 4. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué nos dice Dios ante toda esta mentira que ya se aclaró? Dice Dios: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de esta falsedad, salid de esta mentira, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y no Satanás los engaña de que si dejan a los ídolos, las muñecas y toda esta idolatría, van a vivir en maldición. ¿Y qué dice Dios? La verdadera maldición se vive desde el momento que han dado la espalda. Van a vivir en plagas y en maldición. Lo acabamos de leer. Y el diablo les voltea las cosas, que si dejan la idolatría, que si dejan estas distintas figuras satánicas, vírgenes, santos, entre comillas, patronos y demás muñecada, van a vivir entonces en la verdadera maldición. Lo acabamos de leer. Pero el diablo volteó la palabra, que si dejas de adorarlas, entonces vas a vivir en maldición. No, si sigues adorando, postrando, creyendo, rindiéndoles culto, venerando, como le quieras llamar, vas a vivir y por siempre una maldición. Lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Hay que entender, amada iglesia, pero ¿qué dice Amén. Dios? Isaías 14 Vamos, amada iglesia, rápidamente, aquí en esta palabra, Isaías 42:8. Isaías 42:8. Rápidamente, ¿qué nos dice en Isaías capítulo 42:8? Dos citas. Y está, digamos que yo le resumí la historia. Isaías capítulo 42, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tú, iglesia católica romana que me escuchas, porque Dios te ama, mira lo que te dice si tú quieres seguir en tu rebelión, adorando imágenes e ídolos, a las criaturas. ¿Qué dice Dios? En Isaías capítulo 42, versículo 8. Amén. Revisen en sus Biblias. Amén. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, a ningún muñeco apestoso, ni muñeca, ni parecido, ni santos patronos, ni parecido, ni mi alabanza a esculturas. Ahí habla de que Dios es celoso. No dará la gloria de Dios, no la comparte. Aquí constatamos todo lo que hemos venido viendo de que Dios es celoso. Dios es celoso. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué sigue la mentira y el diablo lo sigue engañando? Porque quiere recuperar el diablo en su mediocridad, quiere recuperar el reino que cree que le corresponde. Por eso tanta mentira, tanta idolatría, tanta falsedad, tanta muñecada, amada iglesia. Es lo que quiere Dios. Y para terminar, muchísima palabra. Salmo 146:10, para terminar, amada iglesia. Salmo 146, versículo 10, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: reinará Jehová para siempre. No dice la muñecada, vírgenes, santos, patronos, nada. Vuelvo a leer. Reinará Jehová, en singular, para siempre. En ningún momento, ningún muñeco, ninguna virgen, ni nada que se le parezca va a ocupar el trono de Dios. Amada iglesia, reinará Jehová para siempre, tu Dios y tu único Dios verdadero, de generación en generación. Él merece toda la alabanza, la gloria, la honra y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. 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 Está claro, amada iglesia. Ningún ídolo le va a robar la gloria a Dios. Ninguna muñecada, es el único Dios verdadero. Y te dice Dios: si no
sabías, ya sabes. Arrepiéntete, pídeme perdón. Lee mi palabra si no crees. Porque vas a seguir viviendo en maldición y en enfermedades y en manipulación de Satanás. Entiende, pueblo, que yo no comparto mi gloria con nadie. Y el diablo, ¿por qué quiere robarme la gloria a través de la reina del cielo y esta mentira y falsedad? A través de estos muñecos con distintos nombres y colores, de acuerdo a la cultura en los distintos países. ¿Por qué? Porque está con su llama maquiavélica de que se quedó con las ganas de querer gobernar, porque reinar es gobernar allá en el cielo. Cuando el único que reina y gobierna, como dice la palabra de Dios, es el Jesucristo. Amén. A la iglesia. Dios quiere